Bueno, pues muy buenos días. En esta ocasión tenemos la suerte de contar con Alberto Esteban, autor de la obra Gustavo Bueno, Materializando la Filosofía, que la tengo aquí mismo. Autor de Gustavo Bueno, Materializando la Filosofía, publicada por la editorial Secoitia en este recién terminado 2025. Y ese es el motivo que nos reúne hoy aquí, conocer mejor las circunstancias en las que se gestó el libro, su enfoque y, por supuesto, acercarnos a través de la obra de Alberto Esteban al pensamiento de Gustavo Bueno, algo que siempre resulta especialmente enriquecedor. Muchas gracias, Alberto, por haber aceptado esta entrevista. Gracias a ti, que es un privilegio estar aquí contigo y porque te lo curras un montón las entrevistas y entonces pues da gusto y sobre todo también porque como pasó el otro día con Paloma Hernández en su canal de Fortuna Jacinta, Lo pues, vi, fue una magnífica entrevista también entre hombre, los. pues precisamente apuntas a lo que quería hacer referencia y es que, pues, bueno, pues con las personas, ¿no? De dentro de la escuela es muy fácil hablar porque los engranajes están activados desde el segundo cero y entonces, pues, es de agradecer esta oportunidad y este rinconcito para hablar contigo y con quienes nos Pues, quieran oír. muchas gracias, Alberto. Y el agradecimiento, por supuesto, es mío, ¿eh? Y el honor para este canal modesto que yo, bueno, manejo un poco en Internet, el honor de verdad que es mío. Gracias, muchas Y gracias. nada, y entrando ya en los cañones dialécticos, no, iba a decir que antes de comenzar sí me gustaría decir unas breves palabras sobre nuestro invitado. Alberto Esteban es ingeniero agrícola y trabaja actualmente en el sector de la aeronáutica. Desde hace muchos años se ha formado y se viene formando de manera continuada en la obra de Gustavo Bueno y el materialismo filosófico, manteniendo un estrechísimo contacto con la Fundación Gustavo Bueno, de cuyas redes sociales se encarga del seguimiento y la administración. Antes de publicarse Gustavo Bueno, Materializando la Filosofía, muchos habíamos oído que estabas trabajando en una biografía de Gustavo Bueno, pero por el medio ha aparecido publicada esta semblanza del pensamiento de Bueno, que no es una biografía propiamente dicha, sino un compendio de los aspectos más importantes del pensamiento de Bueno. Aunque sí es verdad que en el primer capítulo se incluyen algunas breves notas biográficas sobre Gustavo Bueno, sin que esto signifique que esa biografía no vaya a ver la luz, ya que por lo que sabemos sigues trabajando intensamente en ella. No sé si nos puedes adelantar alguna cosa así enjundiosa sobre esa biografía. No, pues como bien apuntas, la presión ambiental es tal que ya es ineludible darle el último empujón y vamos a intentar que en este 2026 casi recién Ah, estrenado, qué bien, pues qué bien. podamos sacarla adelante. Esa es la intención. Porque como decía aquella anécdota cuando le preguntaban al que estaba forjando la verja de la entrada de aquel recinto, ¿no? Religioso y tardaba y se alargaba y no acababa de consumarse el proyecto y le preguntaban y él decía, bueno, es que es lo que el hierro pida, ¿no? Excusándose en que el material era el que te va marcando los ritmos. Y Pues los bueno, ritmos, la ¿no? biografía en parte es así, pero Sí. como también apuntaba una vez Luis Carlos Martín Jiménez, tampoco se le puede pedir tanto al hierro que llegue un momento en que quede endeble o se parta, ¿no? Entonces, pues la biografía ya está en su punto final Qué para bien. ir rematando ya cuestiones e integrar, como bien apuntas tú, este libro que recoge el pensamiento de Bueno y de la escuela en diferentes campos, ¿no? Del materialismo filosófico, pues volver a entretejerlo dentro de lo que es la vida más propiamente, ¿no? Particular, ¿no? No tan netamente filosófica. Sí, de hecho, en esta línea creo que era Marcelino Suárez Ardura el que sugería la posibilidad de hacer una coordinación diamérica, ¿no? Entre la biografía y el pensamiento y la biografía. Eso es porque como otras veces hablamos, ¿no? De teoría y praxis, ¿no? Sí, No se pueden disociar, no se puede hacer solo teoría sin tener en cuenta la práctica y ni viceversa, ¿no? Entonces, sí. la vida de obra de Bueno, como se recoge en el capítulo 1 de este libro, ¿no? Esa pequeña
breve semblanza, ¿no? Biográfica de Bueno. No se puede entender tampoco la obra ni el desarrollo de la misma sin tener en cuenta pues dónde estuvo en cada momento histórico, ¿no? Y qué circunstancias políticas o sociales, ¿no? Pues le rodearon, ¿no? O le Sí. inmiscuyeron. Entonces, pues es necesario, ¿no? Tener en cuenta también ese otro factor no tan netamente filosófico como recoge este libro y que lo recoge como reclamó así la editorial Secotia, pues de una manera lo más divulgativa y accesible posible para que cualquier persona que se acerque, ¿no?, a las coordenadas de este sistema filosófico y de las producciones de su escuela, pues pueda tener un referente amable, amigo, que le lleve de la mano, que se ponga junto a él para reconocer distintos campos y a partir de ahí que decida él adentrarse en la profundidad de la selva o, o en la sequedad del desierto. Muy bien, justo en esta línea iba a comentar a todos los espectadores del vídeo que un aspecto que creo que es justo destacar del presente libro es que combina de un modo particularmente logrado, de verdad, de un modo particularmente logrado, un lenguaje claro y accesible y al mismo tiempo un gran rigor, un especial rigor al explicar el pensamiento de Bueno. Y esto hace que sea, como señaló Paloma Hernández en su canal Fortunata y Jacinta, un primer paso fundamental para acercarse al pensamiento de Gustavo Bueno y del materialismo filosófico. Por cierto, algo parecido a lo que ocurre también con el libro de Paloma Hernández, Filosofía para gente despierta, publicado por la editorial Oberón del grupo Anaya, y que aprovecho para recomendar vivamente este libro de Paloma Hernández. Y bueno, ya entrando en el libro que nos convoca hoy, Gustavo Bueno, Materializando la Filosofía, decir que este consta de 10 capítulos, 8 dedicados directamente al pensamiento de Gustavo Bueno, más una introducción inicial, como ya hemos dicho, en la que se incluye una breve reseña biográfica y un epílogo final, que sería el capítulo número 10. Y si te parece, Alberto, podemos acercarnos ya al libro recorriendo brevemente en los diferentes capítulos, ¿no? Al menos los que nos dé tiempo dentro del tiempo del que disponemos. Pues adelante, en tus manos me encomiendo. Venga, pues adelante. Pues nada, el capítulo 1 se titula Gustavo Bueno Martínez, breve semblanza biográfica. Y la pregunta que me gustaría hacerte a propósito de este primer capítulo, aunque tú ya has un poco sugerido algunas cosas de la respuesta, es ¿cuánto crees que hay de la biografía de Bueno en su pensamiento y viceversa? ¿Cuánto hay del pensamiento de Bueno en su biografía? Pues Y ya sí. diciéndolo, completando un poco la pregunta, ¿ayuda la biografía o el contexto histórico en el que vivió para entender mejor su pensamiento? ¿O su pensamiento, por decirlo así, como se dice en la escuela, segrega la biografía? Sí, efectivamente. O sea, ambos planos, digamos, como a veces solemos utilizar ese concepto, el de los planos, pues están Sí. completamente entrecruzados, ¿no? Tanto la cuestión más netamente biográfica, ¿no?, de su vida, dónde estuvo, de dónde desarrolló su pensamiento, dónde creció, qué amistades tuvo, qué influencias tuvo, ¿no? Como también la cuestión más netamente histórica o sociológica, política, ¿no?, económica, de estas circunstancias culturales, ¿no?, que le fueron atravesando por la realidad misma, ¿no?, de las cosas, por el presente en marcha de cada época y a las cuales él procuró dar respuesta en función del peligro que veía en esos mitos, ¿no?, o en esos fundamentalismos, ¿no?, en cada momento. También hubo otras obras y otros frentes a los que apuntó esos cañones dialécticos de los que a veces hablamos, pues en función de necesidades de ir roturando otras parcelas del mapa mundi del materialismo filosófico a las que él consideraba que había que dar respuesta y trazar las arterias principales por las que desenvolverse, ¿no?, en ese terreno para que luego, pues, discípulos y miembros de la escuela de filosofía como tú, como Paloma y como tantos otros, pues puedan cartografiar con más detalle y más precisión para ir ya afinando y sobre todo
actualizando en la medida que el presente en marcha nos obliga, ¿no? Nos concita a modificar, ¿no? Las coordenadas, a desviar, ¿no? El cauce de un río, ¿no? O establecer un nuevo puente, ¿no? Entre dos orillas, ¿no? Para su mejor comunicación y entendimiento, al fin y al cabo. De acuerdo. Hay un hilo conductor que parece recorrer toda la obra, al que ya hemos un poco aludido, y es la idea de los cañones dialécticos, ¿no? Que, como recoges en el libro, es una expresión del propio Bueno. Y en este sentido, el capítulo 2 del libro, titulado Filosofía, solo hay una, comienza diciendo que los cañones dialécticos de Gustavo Bueno se dirigieron, entre otras cosas, a la propia filosofía. En este sentido, Gustavo Bueno siempre distinguió entre una filosofía exenta del presente y una filosofía inmersa en el presente. ¿Por qué crees que es importante esta distinción y dónde se ubica el materialismo filosófico respecto a esta distinción? Bueno, la distinción entre una filosofía exenta del presente y una filosofía inmersa en el presente es central, ¿no? En el pensamiento de Gustavo Bueno, porque delimita qué puede considerarse filosofía en sentido estricto y qué no. La filosofía exenta del presente, Bueno entiende aquella que pretende situarse en un plano atemporal, neutral o supracontingente. Una filosofía que habla del ser, de la verdad o del hombre en general, sin comprometerse con los conflictos reales, históricos y políticos de su tiempo. Esta filosofía suele presentarse como más elevada, ¿no? O más pura, ¿no? A veces se dice, ¿no? Pero precisamente por eso yo creo que para Bueno la considera una ideología, ¿no? Oculta su inserción histórica fingiendo no tenerla, ¿eh? Frente a esta filosofía estaría la filosofía inmersa en el presente, que asume que la filosofía no piensa desde fuera del mundo, sino que desde dentro de una realidad histórica concreta, atravesada por ciencias, técnicas, instituciones políticas, religiones, estados y conflictos efectivos, como un poco señalábamos antes al referir la vida de Bueno, ¿no? Que estaba condicionada totalmente por el presente en marcha en cada una de las épocas en las que él vivió. No es que el filósofo opine sobre la actualidad, sino que las ideas filosóficas solo se activan realmente cuando se enfrentan a materiales presentes. Esta distinción es importante porque permite separar la filosofía de dos desviaciones habituales con las que nos solemos encontrar. Por un lado, evitar reducirla a un comentario periodístico o moralismo coyuntural, podríamos decir, y estar inmerso en un presente no significa reaccionar a la noticia del día. ¿Eh? Por otro, también impide refugiarse en una metafísica abstracta que, bajo apariencia de profundidad, queda desconectada de la realidad efectiva. Como tú preguntas, ¿dónde se sitúa el materialismo filosófico? ¿No? Vamos al grano de las cosas, ¿no? Pues de forma explícita en la filosofía inmersa en el presente, claro. El materialismo filosófico no es un sistema cerrado ni una ontología eterna, sino una doctrina crítica que se construye en confrontación con los saberes positivos de su tiempo, las ciencias, las tecnologías, las formas políticas realmente existentes, y también contra las ideologías dominantes que los interpretan. Esto explica por qué Bueno intervino sobre cuestiones como la democracia, el Estado, la religión, la izquierda, Europa o España. No lo hacía como un intelectual opinador, sino porque entendía que la filosofía, que no se mide con su presente, se convierte en escolástica, al fin y al cabo. En este sentido, el materialismo filosófico no aspira a estar por encima de su tiempo, sino a pensarlo críticamente desde dentro, sabiendo que esa inmersión es condición de posibilidad y no un defecto de la filosofía misma. De acuerdo. ¿Contra qué corrientes, concepciones de la filosofía o sucedáneos de la filosofía actuales se dirigió sobre todo la filosofía de Bueno y se sigue dirigiendo desde la escuela de filosofía de Bueno? Pues, De Oviedo, perdón. sí, pues como señalabas tú antes, pues cuando Gustavo Bueno habla de cañones dialécticos, no se refiere a una polémica externa o circunstancial, sino a una crítica interna a la propia filosofía. En este sentido, una parte decisiva de esos cañones se dirige contra determinadas concepciones de la filosofía que desde su punto de vista la desactivan como saber racional. En primer lugar, por ejemplo, pongamos el caso de la filosofía de Gustavo Bueno, se dirige contra la idea de que todo es filosofía. Esto incluye tanto el eclecticismo difuso como las concepciones culturalistas, según las cuales cualquier cosmovisión
discurso identitario o experiencia subjetiva podría reclamar estatuto filosófico. Para Bueno, esto no amplía la filosofía, sino que la disuelve, ¿no? En segundo lugar, hay una crítica frontal al idealismo, en sus diversas variantes, desde el idealismo clásico hasta sus formas contemporáneas, como el constructivismo radical, el posmodernismo o ciertas lecturas relativistas del lenguaje. En todas ellas, Bueno detecta un mismo error de fondo. Considera que la realidad se constituye primariamente desde la conciencia, el discurso o la subjetividad, en lugar de reconocer la primacía de los materiales objetivos y de las relaciones reales entre ellos. Un tercer frente importante al que apuntaron estos cañones dialécticos es el psicologismo y el subjetivismo, es decir, la reducción de la filosofía a experiencia personal, introspección, actitud vital, que se dice, ¿no? O sabiduría práctica, ¿no? Entre comillas, podríamos decir. Aquí entran muchos sucedáneos contemporáneos, desde la autoayuda hasta ciertas formas de espiritualidad laica o filosofía para la vida, que pueden tener interés sociológico o terapéutico, pero no filosófico en sentido estricto que apuntábamos antes. También se dirige contra la teología camuflada de filosofía, no solo la teología confesional explícita, sino aquellas filosofías que introducen nociones como sentido último, fundamento absoluto o trascendencia, sin someterlas a un análisis materialista riguroso. Para Bueno, esto supone reintroducir mitología allí donde debería de haber crítica racional. Y por último, y esto es clave, los cañones dialécticos se dirigen contra la idea de una filosofía neutral, pacífica o consensual. La filosofía, tal como la entiende Bueno y la Escuela de Filosofía de Oviedo, es necesariamente polémica, porque trabaja con ideas que se oponen estructuralmente entre sí. Pretender una filosofía sin conflicto equivale a renunciar a ella, diríamos nosotros. En ese sentido, estos cañones no son históricos, no apuntan únicamente a corrientes del siglo XX, sino que siguen activos hoy frente a nuevas formas de ideología, de confusión entre ciencia y opinión, o de sustitución de la filosofía por discursos moralizantes, identitarios o incluso emocionales. La Escuela de Filosofía de Miedo, podríamos concluir, no se concibe como una escuela comentadora de Bueno, sino como una tradición crítica en ejercicio que mantiene abierta esa confrontación continua. De acuerdo. El capítulo 3 se titula España, ¿qué es? Y ahora los cañones dialécticos se dirigen a la idea misma de España. ¿Por qué preguntarse qué es España? ¿No parece algo ya sabido por todos? Por ejemplo, un país soberano y democrático de derecho con una monarquía parlamentaria y uno de los 27 estados que forman la Unión Europea. ¿Por qué preguntarse por España? Bien, la pregunta atina bien porque preguntarse qué es España no es una redundancia ni una provocación retórica, sino una pregunta filosófica necesaria cuando las definiciones habituales resultan insuficientes o equívocas. Decir que España es un país soberano y democrático de derecho con una monarquía parlamentaria y miembro de la Unión Europea es correcto, pero en un plano jurídico-político, pero no responde a la pregunta ontológica, histórica que planteaba Gustavo Bueno, ¿no? En aquella conferencia, ¿no? Y en sus obras. Esa definición describe el régimen actual del Estado español, no la realidad histórica de España como unidad política en el tiempo. El problema aparece cuando se confunde esa descripción constitucional con la esencia o identidad de España. Si España fuese solo eso, pues entonces España comenzará en 1978, ¿no? O incluso en 1986 con la entrada en la Unión Europea, lo cual históricamente es falso. La pregunta ¿qué es España? Surge precisamente porque España no se agota en su forma política presente, ¿no? De ahí derivan muchas de las grandes confusiones hoy en día. Además, la cuestión se vuelve ineludible cuando la idea de España se fragmenta o se pone en duda. Cuando se habla de Estado plurinacional, cuando se habla de naciones culturales, de España como mera ficción administrativa o de una pertenencia europea que diluiría cualquier sustantividad propia. En ese contexto, dar por supuesto que todos sabemos qué es España es, de hecho, una ilusión ideológica. Desde el materialismo filosófico, la pregunta no se formula en términos sentimentales ni identitarios, sino histórico-políticos. España no se define como un ser espiritual, una esencia cultural ni una voluntad colectiva, sino como una realidad histórica construida a través de procesos objetivos: imperio, monarquía, Estado, guerras, administración
lengua común, derecho, relaciones internacionales, etcétera, que están tan presentes hoy en día. Abres el periódico y todas estas cuestiones están funcionando a todo meter. Por eso los cañones dialécticos se dirigen aquí contra dos errores simétricos. Por un lado, contra el esencialismo identitario, que convierte a España en una sustancia eterna o mítica, ¿no? O, por otro, contra el disolucionismo, que reduce a España a un arreglo jurídico contingente, intercambiable o prescindible. La pregunta ¿qué es España? No pretende negar los datos jurídicos actuales, sino ponerlos en su sitio, como una fase de una realidad histórica más amplia. Y es precisamente cuando esa realidad se vuelve problemática, política y conceptualmente, cuando la filosofía está obligada pues a intervenir. Muy bien. En el actual panorama de polarización política se habla mucho de la orientación política de la idea de España, ¿no? Entonces, este aspecto lo abordas en el libro. ¿España es una idea de derechas o de izquierdas? Bueno, pues España no es una idea ni de derechas ni de izquierdas, ¿no? Como un poco apuntábamos en la anterior pregunta, es una realidad histórica y política previa a esa distinción incluso. Derecha e izquierda son posiciones internas que solo tienen sentido dentro de un Estado político ya constituido. Sin Estado no hay eje izquierda-derecha operativo. Por tanto, intentar ascribir España o uno de los polos equivale a confundir el marco con las fuerzas que actúan dentro de él. El error habitual que nosotros detectamos desde la escuela consiste en identificar España con determinadas tradiciones ideológicas concretas, el conservadurismo, el nacionalismo reaccionario o, en el extremo opuesto, con un supuesto proyecto emancipador o progresista. Pero estas identificaciones son apropiaciones partidistas, no son definiciones filosóficas, ¿no? Que diríamos nosotros. Por lo tanto, desde el materialismo filosófico, España se entiende como una nación política, es decir, como un Estado históricamente configurado que ha servido y sirve de escenario para luchas de clases, conflictos ideológicos, revoluciones, reformas y alternancias de poder. En ese sentido, la izquierda y la derecha existen en España, pero España no pertenece a ninguna de ellas, ¿no? Esta tesis es especialmente importante porque permite desmontar dos reduccionismos. Por un lado, el de cierta derecha que pretende monopolizar la idea de España como si fuese un patrimonio natural, y por otro lado, el de cierta izquierda que al identificar España con ese uso reaccionario concluye que la idea misma de España es intrínsecamente derechista y debe ser superada o disuelta. Claro, precisamente contra esta última confusión argumentaba Bueno en obras como El mito de la izquierda, donde sostiene que no hay política de izquierda sin Estado y que si la negación o debilitamiento de la nación política no es una posición de izquierda, sino una forma de idealismo o de inseguridad, ingenuidad política. Vamos, resumiendo, España no es de derechas ni es de izquierdas, a nuestro entender. Lo que sí puede serlo, y de hecho lo es, son los proyectos políticos que se disputan su control, su forma y su futuro. Confundir una cosa con la otra no es neutralidad, es confusión conceptual, básicamente. De acuerdo. Continuando un poco por este hilo argumental, el capítulo 4 se titula Fundamentalismo democrático, el mito de la izquierda y el mito de la derecha. Hablando precisamente de fundamentalismo democrático, ¿no es un oxímoron hablar de fundamentalismo democrático? ¿No es evidente que en cualquier circunstancia, en cualquier conflicto, amenaza, etcétera, cuanta más democracia mejor? Hombre, yo creo que hablar de fundamentalismo democrático no es un oxímoron. Lo es solo si se parte del supuesto no demostrado de que la democracia es un bien absoluto y autosuficiente. Precisamente es lo que cuestiona Gustavo Bueno en ese supuesto. Por fundamentalismo democrático, para que nos entiendan los usuarios que nos vean, no se entiende la defensa de la democracia como forma política, sino su conversión en dogma. Es decir, en un principio incuestionable que se presenta como válido en cualquier circunstancia para cualquier sociedad y como criterio último de legitimidad política, moral e incluso ontológica. En ese momento, la democracia deja de ser una forma histórica de organización de poder y pasa a funcionar pues, como un mito. La fórmula esta tantas veces oída de cuanto más democracia mejor, ¿no? O sea, si hay
corruptelas, ¿no? Si hay degradación de la democracia es porque falta más democracia. Vamos añadiendo, no sabemos cuántas capas de democracia hay que añadir, ¿no? Pues esa frase es un ejemplo de este mito. No es, no es una tesis política analizada, sino un eslogan, ¿no? Básicamente. Desde el punto de vista materialista, la democracia no se mide en abstracto, ni en términos cuantitativos, sino en relación con estructuras efectivas de poder, instituciones, estados y correlaciones reales de fuerzas. Bueno, insiste en este sentido en que no toda extensión de procedimientos democráticos mejora una sociedad, porque vayamos añadiendo más y más, ¿no? O como esa visión tantas veces jurídica, ¿no? Que si hay corrupción en el sistema democrático es porque la ley no está lo suficientemente desarrollada. Oye, y esto no tiene fin ninguno, ¿no? Es simplemente casi una cuestión gremial, ¿no? De asegurarse su estancia, ¿no? O su desarrollo, ¿no? O su alpiste, como si dijésemos, ¿no? Hay ámbitos militares, científicos, judiciales, técnicos, donde la democracia directa o asamblearia no solo es inviable, sino disfuncional. Pensar lo contrario implica ignorar cómo operan realmente las sociedades políticas complejas. Además, el fundamentalismo democrático, pensamos, nosotros, suele ir acompañado de una negación del Estado como poder real. Se habla del pueblo, ¿no? O de la voluntad popular, o tanto que como se oye últimamente por las circunstancias geopolíticas, se habla de los derechos humanos como si fuesen sujetos autosuficientes, cuando en realidad solo pueden existir políticamente encarnados en estados capaces de imponer y garantizar decisiones como estamos viendo, presente en marcha. Esa abstracción del poder es, para bueno, una forma de idealismo político. En este punto se conectan, como mencionábamos antes, el mito de la izquierda y el mito de la derecha. El mito de la izquierda aparece cuando se identifica a la izquierda con la democracia en abstracto, el pacifismo universal o la disolución de los estados en nombre de la humanidad. En cambio, en el mito de la derecha surge cuando se presenta el orden, la tradición, la autoridad como realidades naturales y eternas, al margen de los conflictos históricos. Claro, ambos mitos comparten algo. Ocultan las relaciones materiales de poder bajo categorías morales absolutizadas. Por eso, criticar el fundamentalismo democrático no equivale a ser antidemocrático, como a veces se apunta, ¿no? A gente, a miembros de la escuela, ¿no? Es que equivale a recordar que la democracia no es un fin en sí mismo, sino una técnica política históricamente situada, que solo puede evaluarse en función de sus resultados reales y de las estructuras estatales que la sostienen. Negar esto no es más democrático, es más ideológico, diríamos. En gran parte ya has respondido la siguiente pregunta que voy a hacerte. Entonces, nada, simplemente la hago por si quieres añadir alguna cosa más. ¿Contra qué objetivos se dirigen los cañones dialécticos cuando hablas en el libro del mito de la izquierda y del mito de la derecha? Pues cuando se habla del mito de la izquierda y del mito de la derecha, ¿no? Los cañones dialécticos no se dirigen contra la izquierda o la derecha como posiciones políticas reales, sino contra sus mistificaciones ideológicas, es decir, contra las imágenes deformadas que ellas mismas construyen de su identidad y de su función histórica. Ahí está el meollo del asunto. En el caso del mito de la izquierda, el objetivo principal es la identificación de la izquierda con valores morales abstractos como el progreso, paz, igualdad, democracia, derechos humanos, que decíamos hace un momento, humanidad. Según esta mitificación, la izquierda sería, por definición, el lado bueno de la historia, ¿m? Con independencia de sus resultados efectivos. Claro, que eso no se tienen en cuenta. Aquí los cañones se dirigen contra una izquierda que se desmaterializa, que deja de pensarse como fuerza política vinculada al Estado y a la gestión real del poder, para convertirse en una ideología moral universalista. Esta izquierda termina siendo compatible e incluso funcional con la disolución de los estados, con el globalismo ingenuo o con un pacifismo que ignora las relaciones reales de fuerza. En cambio, en el mito de la derecha, el blanco no es la derecha en ese libro, como conjunto de posiciones conservadoras o liberales realmente existentes, sino un autorretrato como garante natural del orden, la tradición o la realidad misma. Esta mitificación, de nuevo, pues presenta a la derecha como defensora de lo natural, de lo eterno o de lo dado, ocultando que también es una posición histórica, contingente y atravesada por intereses. Los cañones se dirigen aquí
contra la pretensión de convertir el orden social vigente en algo incuestionable, como si no fuese producto de conflictos, imposiciones y transformaciones. Lo que vemos es que en ambos casos el objetivo común es romper la ilusión de simetría moral. La izquierda no es buena por definición, ni la derecha mala por naturaleza, ni viceversa. Izquierda y derecha solo pueden evaluarse en función de sus prácticas políticas concretas, de su relación con el Estado, con la soberanía y con los efectos reales de sus decisiones. Desde el materialismo filosófico, estas mitificaciones tienen una función clara: sustituir el análisis político por relatos legitimadores. Por eso los cañones dialécticos no buscan una tercera vía, ni una posición equidistante, de la cual nos podrían acusar, sino restituir el análisis material de las fuerzas políticas realmente existentes, desmontando los relatos que impiden pensar. Vamos, en suma, el blanco no son las posiciones políticas, sino las coartadas ideológicas que las protegen de la crítica. Y sin esa crítica, izquierda y derecha dejan de ser categorías políticas operativas para convertirse en etiquetas morales, al fin y al cabo. Sí, muy bien. El capítulo 5 se titula Fundamentalismo religioso. ¿Salvó Dios la razón? En él, además de la teoría angular de la religión de Bueno, se aborda el tema del fundamentalismo religioso, entendiendo por fundamentalismo una suerte de autoconciencia de poseer la verdad absoluta que debe imponerse y la impermeabilidad ante instancias críticas externas. Un poco en la línea que comentabas ahora respecto a la izquierda y la derecha. La pregunta entonces aquí es, ¿todas las religiones son igual de fundamentalistas para Bueno o hay unas más racionales que otras? Pues totalmente, es una pregunta completamente pertinente porque para Gustavo Bueno no todas las religiones son igual de fundamentalistas, podríamos decir, ¿no? Sino que se relacionan, no se relacionan, ni todas se relacionan del mismo modo, ¿no? Con la razón. Pero esta afirmación exige precisar, ¿no? Previamente, porque si no parece que estamos hablando así en vacío. Ninguna religión es racional en el sentido filosófico o científico. La cuestión no es si una religión es verdadera, sino cómo se organiza internamente y cómo se relaciona con instancias críticas externas. Bueno, distingue entre religiones primarias, secundarias y terciarias. Las religiones primarias, ligadas a los números animales y a comunidades poco diferenciadas, no son fundamentalistas en el sentido estricto, porque no formulan doctrinas universales ni pretenden imponer una verdad absoluta válida para todos, ¿no? Carecen de teología sistemática y de vocación universalista, totalmente, ¿no? El problema del fundamentalismo surge propiamente con las religiones secundarias y sobre todo con las terciarias, es decir, con las grandes religiones monoteístas históricas. Aquí sí aparece la idea de una verdad revelada, única, válida para toda la humanidad y por tanto la posibilidad, no siempre realizada, pero estructuralmente presente, de su imposición. ¿Mm? Ahora bien, dentro de estas religiones hay diferencias relevantes, y ahí es donde apuntabas tú en la pregunta, ¿no? Algunos han desarrollado mecanismos de mediación institucional, teológica y política que amortiguan el fundamentalismo. Jerarquías complejas, tradiciones exegéticas, distinción entre poder religioso y poder civil, una cierta acomodación práctica al pluralismo estatal. En este sentido, y solo en este sentido, puede hablarse de religiones más racionalizadas que otras. Esto no significa que de alguna manera, entre comillas, digamos, salven a la razón. Significa que han aprendido históricamente a coexistir con ella. A veces por derrota política, a veces por integración en estados fuertes que las subordinan. El cristianismo, por ejemplo, ¿no? En su forma católica, ha pasado por procesos de institucionalización que canalizan el dogma y limitan su traducción inmediata en violencia política, aunque sin dejar de ser una religión revelada. El fundamentalismo aparece cuando una religión se concibe a sí misma como poseedora directa de la verdad absoluta, sin mediaciones institucionales eficaces y con impermeabilidad frente a la crítica externa, ya sea filosófica, científica o política. En ese punto la religión deja de ser solo una creencia y se convierte en un programa de poder total, como vemos en ciertos estados, ¿no? que decimos teocráticos, ¿no? Por tanto, para Bueno, la diferencia no es entre religiones verdaderas y falsas, ni entre racionales e irracionales, así en abstracto, sino entre religiones más o menos contenidas por estructuras políticas irracionales externas. Cuando estas estructuras fallan o se rechazan, el fundamentalismo no es un accidente, es una posibilidad siempre latente.
vamos, resumiendo, no todas las religiones son igual de fundamentalismas, ninguna, entre comillas, salva la razón, y la contención del fundamentalismo no es un logro interno de la religión, sino el resultado de equilibrios históricos, institucionales y políticos que la limitan desde fuera. De acuerdo. Bueno, en alguna ocasión se declaró ateo católico. ¿No es esto un oxímoron? No tiene que ver realmente con lo que hablamos al principio, ¿no? Sobre su vida y obra, ¿no? Como teoría y praxis, ¿no? O sea, una cosa es que filosóficamente eh, tú te declares ateo en el sentido de que no crees en la existencia de Dios, no crees en la esencia, tan siquiera, de la idea de Dios, pero otra cosa es eh, que obvies o quieras rechazar o aislar o multiplicar por cero la realidad de que vives en un contexto cultural, ¿no? Que te influencia, ¿no? Que te marca, que te codetermina, ¿no? Y dentro de todos esos ambientes culturales, de todas estas religiones, que es el caso de lo que estamos hablando ahora, pues evidentemente, bueno, supo evaluar la influencia de que cada una de estas religiones, ¿no? Estas tres últimas religiones del libro, ¿no? Que se consideran, pueden tener, ¿no? En las sociedades políticas, ¿no? Y dentro de eso, pues determinó que evidentemente ese católico, que acompaña al católico, al ateo, pues aporta, ¿no? Unas coordenadas, unos valores, unas perspectivas que son mucho más racionales que las que pueden aportar otras religiones. O sea, de ahí viene el tándem, ¿no? De ateo católico. Él no dejaba de reconocer esa influencia, eh, ese pensamiento y la potencia que él mismo aportaba, ¿no? Al pensamiento filosófico, desde esa racionalidad mucho más elaborada, ¿no? Más desarrollada. De acuerdo. Bueno, pues el capítulo 5 se titula Fundamentalismo científico, la pátina que supuestamente a todo hace brillar. Y en este capítulo hablas de la teoría de la ciencia, del cierre categorial, de la idea de verdad científica, de los diferentes tipos de ciencias, de la relación entre ciencia e ideología o entre ciencia y filosofía. Todo para desmontar el mito del fundamentalismo científico, que precisamente comentas en el libro que cuando Bueno habla de cañones dialécticos, particularmente habla de dirigir los cañones dialécticos al fundamentalismo científico. Entonces la pregunta casi obligada es, ¿en qué consiste este mito y por qué es un mito? Porque Sí, ocurre, perdón, porque ocurre aquí un poco como con la democracia, ¿no? Da la impresión de que es un oxímoron, ¿no? A cualquier problema, pues más ciencia. eso es. Hace falta más presupuesto. Más presupuesto científico. Claro, es el mito del fundamentalismo científico, del que estamos hablando ahora, pues consiste en la creencia de que la ciencia es el único saber verdadero, autosuficiente, neutral y capaz de iluminar y legitimar encima cualquier ámbito de la realidad, moral, política, social o incluso filosófica. Ahora ya estamos en primera línea del campo de batalla, ¿no? Es un mito porque atribuye a la ciencia propiedades que no se siguen de su funcionamiento real, ¿no? Para Gustavo Bueno, este fundamentalismo aparece cuando la ciencia deja de ser entendida como un conjunto de disciplinas operatorias concretas, con campos bien delimitados, y pasa a funcionar como una instancia ideológica totalizadora. En ese momento la ciencia ya no opera, se invoca. Y está lo más tremendo. Y aquí es donde la teoría del cierre categorial, que es la teoría desde la cual Gustavo Bueno da la respuesta, ¿no? A la ciencia, ¿no? A qué es la ciencia, ¿no? Y a sus derroteros, a sus distintos posicionamientos, enfoques, una crítica, ¿no? De la historia, ¿no? De las concepciones de la ciencia. Pues según esta teoría, no existe, como muchas veces decimos, ¿no? La ciencia, ¿no? O como apuntábamos antes, la democracia, ¿no? Así en abstracto, sino ciencias categorialmente cerradas. La física, la química, la biología, la economía, etcétera, cada una con sus propios conceptos, ¿no? Con sus términos, que diríamos, ¿no? En el eje sintáctico, con sus operaciones, sus criterios de verdad y sus límites internos. El mito surge cuando se olvida esta pluralidad, ¿no? Se considera la ciencia, ¿no? En singular, ¿no? Totalizadora. Y se afirma que la ciencia, pues eso, en singular, puede resolver problemas que no son científicos, que es la justicia,
cómo debe organizarse una sociedad, qué fines políticos son deseables o en qué sentido tiene la vida humana, ¿no? Cuando, como en algunas disciplinas de las que hablamos en el capítulo 9, ¿no? Pues en estos casos, lo que se presenta como resultado científico es en realidad ideología recubierta de terminología científica, pero ideología, al fin y al cabo, ¿no? Por eso hablo de una patina, ¿no? Que supuestamente todo hace brillar, ¿no? Porque el adjetivo científico, como apuntabas, se utiliza como sello de legitimación automática, ¿no? Como luego decimos en otro capítulo, como el término cultura, ¿no? Políticas avaladas por la ciencia, valores basados en la ciencia, decisiones incuestionables porque lo dice la ciencia. Claro, pero la ciencia no dicta fines, ni valores, ni programas políticas. Solo produce, pues, resultados operatorios dentro de sus campos muy precisos. Claro, este mito se refuerza además por la confusión entre ciencia y técnica o entre ciencia y éxito tecnológico, ¿no? Que una tecnología funcione no significa que proporcione una visión filosófica verdadera del mundo, ni mucho menos una orientación política correcta, ¿no? Como sucede ahora en el que estamos tan impregnados con la inteligencia artificial, ¿no? Una cuestión tecnológica que quiere dictar ya, ¿no?, el devenir de las cosas. Bueno, cuidado, ¿no? Esto hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Hay que hacer cierta crítica. Por eso, desde el materialismo filosófico, la crítica al fundamentalismo científico no es anticientífica, porque no es eso, como tampoco era antidemocrática, decíamos antes, ¿no? Al contrario, es una defensa de la ciencia frente a su uso ideológico, ¿eh?, que se hace. Cuando se convierte a la ciencia en un absoluto, se le saca de sus cierres categoriales y se la transforma en una nueva forma de metafísica, solo que con bata blanca, pongamos en este caso, ¿no?, de los científicos. Es decir, el fundamentalismo científico es un mito, para que nos puedan entender quienes no nos vean, porque absolutiza un saber que es parcial y es categorial, porque confunde verdad científica con verdad total y convierte a la ciencia en coartada ideológica para decisiones que no son científicas, ¿no? Entonces, desmontar este mito no debilita a la ciencia en sí, o a las ciencias, que diríamos, ¿no? La devuelve a su terreno propio, o a sus terrenos, ¿no?, a sus categorías, y permite además restituir el papel crítico de la filosofía frente a ella. Ese es el tándem. De acuerdo. En el capítulo 7, que titulas Todo es cultura, ¿existe lo que no aparece en la televisión? En este capítulo, los cañones dialécticos del materialismo filosófico se dirigen, entre otras cosas, contra una cierta idea de cultura, como comentabas ahora, muy presente hoy en día, una noción de cultura sacralizada y unívoca de cultura, muy extendida en determinados círculos artísticos y culturales. ¿A qué se refiere exactamente este mito y por qué puede considerarse como tal? Aunque esto en parte ya lo has respondido. Sí, en parte hemos apuntado, ¿no?, los cañones en ciertos grados, ¿no?, que cae el misil sobre zonas compartidas, ¿no? Porque en este caso el mito al que se dirige este capítulo es el de la cultura entendida como una realidad unívoca, sacralizada y autosuficiente, que funcionaría como valor supremo e incuestionable. Es que recaemos una y otra vez en los mismos defectos, ¿no? Podríamos decir, según este mito, todo es cultura. Y además, todo lo cultural sería bueno por definición. Claro, para Gustavo Bueno, esta idea no es inocente, es una construcción ideológica. Hay un interés detrás de reforzar unos posicionamientos frente a otras ideologías, ¿no? El núcleo del mito consiste en confundir cultura con totalidad. Se habla de la cultura como si fuese una esfera homogénea, ¿no?, como decíamos antes, en parte con la ciencia en singular, ¿no? Y esa esfera homogénea de la cultura pues englobaría todas las prácticas humanas, arte, ciencia, política, religión, técnica, disolviendo las diferencias reales entre ellas. Claro, de este modo, la cultura deja de ser algo que deba analizarse y clasificarse y pasa a funcionar como una etiqueta legitimadora. Lo que es cultural queda automáticamente protegido de la crítica, ¿no? Como aquella anécdota, ¿no?, de aquella ciudad del norte donde contrataron una, una orquesta, ¿no?, y costó bastante dinero de la época, y el alcalde acorralado, ¿no?, por la prensa de cómo se había gastado tanto dinero, pues salió al paso diciendo:
bueno, es que esto es cultura, es cultura. Oye, y las aguas mansas de nuevo, porque ya la etiqueta, como acabamos de decir, legitimaba aquello. ¿No? Es cultura, pues, bien, bien, disuélvanse. ¿No? Entonces, bueno, desmonta esta concepción en obras como en El mito de la cultura, mostrando que no existe la cultura en singular, como decíamos antes con respecto a la ciencia, sino culturas en plural y además de tipos muy distintos. No es lo mismo las técnicas científicas, religiosas, las artísticas, las políticas. Entonces, meterlas todas en el mismo saco no aclara nada, al contrario, oscurece las diferencias operatorias reales entre ellas. El mito se refuerza hoy precisamente por su alianza con los medios de comunicación. Estábamos un poco antes con el tema de la inteligencia artificial, especialmente con la televisión y el espacio mediático digital. Claro, aquello que aparece en los círculos culturales, festivales, exposiciones, discursos identitarios, productos audiovisuales, tiende a identificarse con la cultura, mientras que lo que no aparece queda relegado a la inexistencia simbólica. Podríamos decir, ¿no? De ahí que la pregunta provocadora, ¿existe lo que no aparece en la televisión? ¿No? Como se indica en el libro. La respuesta materialista es, evidentemente, existe y muchas veces es lo más decisivo. Claro, el mito cumple varias funciones ideológicas, podríamos decir, el mito de la cultura. ¿No? Pues primero, despolitiza al convertir los conflictos reales en expresiones culturales. Se neutraliza su dimensión material. Claro, en segundo lugar, desjerarquiza falsamente, pone al mismo nivel prácticas con funciones y efectos radicalmente distintos. Claro, eso ya es meter el matute a la gente. Y tercero, protege intereses concretos, especialmente de ciertos sectores artísticos e institucionales que se presentan como guardianes de la cultura frente a una supuesta barbarie exterior. Ahí está el mito del bárbaro, ¿no? De la barbarie, ¿no? Pero también hablamos en uno de los últimos capítulos, ¿no? Entonces, desde el materialismo filosófico, criticar este mito no es atacar a la cultura, volvemos a insistir, ¿no? Que es para que no se genere confusión, porque es muy fácilmente ya etiquetar esto que estamos diciendo, ¿no? Como una cosa radical sin sentido, ¿no? Sino que la crítica es devolver a la cultura a su pluralidad real y someterla a análisis. O sea, no todo es cultura y no todo lo cultural es equivalente ni intocable. Claro, se puede hacer crítica. ¿No? Entonces, cuando la cultura se convierte en un absoluto, deja de ser un objeto de estudio y pasa a ser, ¿qué? Un dogma. Claro, en resumen, es un mito la cultura porque absolutiza una noción confusa, porque borra distinciones reales entre prácticas humanas, que se tienen que distinguir, y porque funciona como coartada ideológica frente a la crítica racional. Claro, la teoría filosófica no es venerar la cultura, sino pensarla, ¿no? Es lo que tratamos de decir. De acuerdo. Este capítulo 7 que estamos comentando, dedicado a la cultura, está muy relacionado con el capítulo 9, titulado Etnología y Bioética, donde, según tus palabras, Gustavo Bueno dispara sus proyectiles más certeros contra ciertas ideas de cultura y del hombre que se defienden desde el etnologismo y ciertas concepciones bioéticas, ¿no? Y dispara sus cañones dialécticos contra estas concepciones del etnologismo y concepciones bioéticas. Una cuestión muy actual a propósito de esto, que se trata en el capítulo 9, tiene que ver con las distintas actitudes frente a la relación y convivencia entre culturas, ¿no? Etnocentrismo, relativismo o multiculturalismo, ¿no? Estas son como un trilema Sí, sí. que al parecer agota o se presenta como un trilema que agotaría las distintas actitudes posibles respecto a la relación y convivencia entre culturas. ¿Dónde se posiciona Bueno respecto de este trilema? ¿Etnocentrismo, relativismo o multiculturalismo? Sí, sí, muy bien visto. Oye, da gusto porque se nota que te has leído el libro de pe a pa y entonces aquí estamos en la misma onda, ¿eh? Da gusto, Rafael, te felicito. Nada, aquí es lo que pedía el hierro, por decirlo así. Es que el libro invita a continuar y a continuar y es muy accesible. Están las tesis de Bueno allí magníficamente expuestas. Entonces las preguntas casi salían solas. Bueno, pues vamos a decir que con respecto a esto que preguntas, que Gustavo Bueno no se sitúa ni en el etnocentrismo ingenuo ni en el relativismo cultural, ni en el multiculturalismo ideológico. Claro, su posición es crítica
frente a los tres, ¿no? Ese trilema que apuntabas, ¿no? Porque los considera insuficientes o directamente mistificadores. Vamos a ir, digamos, a un poco cada uno de ellos, tratando cada uno de ellos. Por ejemplo, De acuerdo. con respecto al etnocentrismo, ¿no? Pues entendido, como se entiende habitualmente, como la afirmación de la propia cultura como superior por principio, ¿no? Como apuntábamos antes con el mito de la cultura. Pues esto es rechazado porque naturaliza una posición histórica concreta y la convierte, pues, en una medida universal. Esta frente a todas las demás, esta se impone, ¿no? Y entonces, para bueno, ninguna cultura puede presentarse como criterio absoluto fuera de los conflictos históricos reales en los que se impone o se transforma. Claro, eso es que hay que tenerlo en cuenta, no va en balde. En cuanto al relativismo cultural, es, si cabe, aún más problemático, porque las tesis según la cual todas las culturas serían incomparables e igualmente válidas impide cualquier juicio racional y bloquea la crítica, incluso frente a prácticas que entran en conflicto con la supervivencia de los individuos o con la estabilidad política. Claro, desde el materialismo filosófico, este relativismo es autocontradictorio, porque se presenta como una verdad universal mientras niega la posibilidad de verdades universales. Oye, que es un señor órdago, claro. Y ya, en cuanto al multiculturalismo, tal como se formula hoy, no es para bueno una simple descripción de la pluralidad cultural, sino un programa ideológico. Volvemos a caer otra vez en ese vicio, ¿no? Ideológico, porque presupone que culturas distintas pueden coexistir armónicamente en un mismo espacio político sin conflictos estructurales. Claro, tú fíjate, no me digas que no lo estamos viviendo completamente en las realidades políticas, por ejemplo, de las naciones europeas o en Estados Unidos, ¿no? Con respecto a la inmigración, ¿no? Ahí está la ideología funcionando y este multiculturalismo, claro, pues tiene su difícil acomodo, ¿no? Pero es que las culturas no son conjuntos de costumbres inocuas, ¿no? Pues, respetables y dignas de ser puestas con un lazo, ¿no? Para regalo, ¿no? Sino que implican normas jurídicas, morales, religiosas, políticas y que entran necesariamente en colisión cuando se comparten en un mismo estado. Y hay ciertas incompatibilidades. Es que, claro, este multiculturalismo no lo quiere asimilar, ¿eh? No lo quiere ver. Entonces, la posición de bueno es materialista pero y política. Las culturas no conviven en abstracto, conviven o chocan dentro de estados concretos, bajo relaciones de poder determinadas. Por eso el criterio no es cultural, sino político-jurídico. ¿Qué prácticas son compatibles con la continuidad del Estado y con la conservación de sus ciudadanos? ¿Y cuáles no? Claro, esto implica que la integración no puede basarse en el respeto cultural ilimitado, sino en la subordinación de las prácticas culturales a un marco estatal común. No se trata de imponer una cultura superior, sino de reconocer que sin un poder político fuerte no hay convivencia posible, solo justaposición conflictiva. En síntesis, bueno, lo que rechaza es el monocentrismo por ingenuo y esencialista, el relativismo por paralizante y contradictorio, y el multiculturalismo por ideológico y políticamente irreal. Claro, su posición no es culturalista, sino estatal y materialista. Las culturas no se respetan en abstracto, se regulan, se transforman o se limitan en función de realidades políticas efectivas de cada momento. Es decir, que no es un dogma general ad eternum, ¿no? Sino que se tienen que modular y no funcionarían igual la misma en cada país y en cada momento histórico, sino que hay que irlas ajustando. Y en un sitio funcionarán unas, eso ya la autaxia dirá, y en otro país funcionarán otras. De acuerdo. Eh, Yendo ahora al capítulo 8. Este capítulo 8 se titula La felicidad, esa cáscara vacía del huevo, ética, moral y política. ¿Cómo puede la felicidad ser un ídolo vacío? ¿No? ¿No es evidente que todos los hombres desean ser felices? Claro, es que decir que la felicidad es una cáscara vacía realmente no significa que los hombres, negar que los hombres busquen vivir mejor o evitar el sufrimiento. Evidentemente, eso sería absurdo. Lo que cuestiona a Gustavo Bueno es, de nuevo, la elevación de la felicidad
a categoría ética suprema, como si fuese un fin universal, homogéneo y políticamente operativo. Claro, ahí está el meollo. La afirmación que a veces se dice, todos los hombres desean ser felices, es en sí misma demasiado indeterminada para fundar una ética. Pero, ¿qué felicidad? ¿Durante cuánto tiempo? ¿A costa de qué? ¿En qué condiciones materiales y políticas? Claro, y ahí hay que concretar, no hablar en abstracto. Claro, cuando no se responde a estas preguntas, pues la felicidad funciona como una palabra vacía, ¿no? Capaz de justificar cualquier cosa, como esa cáscara de huevo vacía, ¿no? A la que hacías alusión en la pregunta. Por eso, desde el materialismo filosófico, la felicidad no es un criterio ético, sino un resultado eventual y contingente de prácticas muy diversas, económicas, políticas, técnicas, incluso violentas. No existe una felicidad en abstracto, sino situaciones concretas en las que determinados sujetos experimentan satisfacción. Convertir ese efecto en un principio normativo es una inversión conceptual, ¿no? Es un poco demasiado. Claro, aquí entra la distinción clave a la que se apunta, ¿no? Y tantas veces hablamos entre ética, moral y política. Claro, la ética se refiere a la conservación de los individuos corpóreos, la moral a la cohesión de los grupos y la política a la organización del poder en el Estado. La felicidad no fundamenta ninguno de estos planos, puede acompañarlos, pero no define ni los regula. Que ahí está muchos de los grandes problemas que vemos ahora de tratar de regular la política desde las cuestiones éticas. Claro, hay un conflicto total. Claro, el problema aparece precisamente cuando la felicidad se convierte en objetivo político explícito, como algunas formaciones políticas apuntan, ¿no? O se agarran a esto, ¿no? Estados, empresas o discursos terapéuticos prometen bienestar, realización personal o felicidad colectiva, sustituyendo criterios objetivos como la justicia, la estabilidad, la soberanía, la seguridad, por indicadores subjetivos y emocionalmente manipulables. Claro, en este punto, la felicidad deja de ser un deseo humano para convertirse en un instrumento ideológico de nuevo. Volvemos otra vez a arreglar lo mismo. Por eso, y perdona que haga un poco el bombo del libro, Sí, sí, cada, adelante. cada capítulo se puede leer independientemente. Quiere decir que no independientemente en el sentido que no tengan relación unos con otros, sino que uno se puede aproximar al contenido del libro en cada uno de sus capítulos en función de lo que más le inquiete o más confusión tenga, ¿no? Pero si te das cuenta, siempre hay un esquema, ¿no? Bastante recurrente, ¿no? De las críticas, porque todos estos mitos que están funcionando, todos estos fundamentalismos, pues tienen algunos caracteres comunes, ¿no? A los que la filosofía sistemáticamente pues está criticando. Es que por eso no puede hablarse de ídolo vacío, porque no todo el mundo puede invocarlo, pero nadie puede precisar si introducir sin introducir conflictos reales. Y cuando estos conflictos aparecen, pues la felicidad ya no sirve como criterio de decisión. Claro, no orienta, encubre, al fin y al cabo es lo que está haciendo. O sea, todos los hombres desean vivir mejor, eso nadie tiene duda. Claro, pero una filosofía que sustituye el análisis de las condiciones materiales de la vida humana por la invocación abstracta de la felicidad no aclara nada. Solo cambia problemas reales por palabras tranquilizadoras. Es una especie de omeprazol, ¿no? De tranquilizante. Muy bien. Del capítulo 9 ya hemos hablado. Pasamos entonces al capítulo 10 y último del libro, titulado Epílogo, Materialismo Filosófico, Sistematicidad y Crítica Radical del Saber. En este capítulo se recuerda que el materialismo filosófico no es un conjunto de tesis sueltas, sino un sistema en sentido fuerte, una totalización trascendental crítica, algo así como un mapa mundi filosófico que parte del reconocimiento de la propia ignorancia y de que la realidad es inagotable y cuya tarea es delimitar críticamente qué podemos conocer, qué no y por qué, evitando tanto la ilusión de una totalidad completa, la ilusión de que podemos agotar y conocer completamente el mundo, como por otro lado combatir también el escepticismo. Y aquí está presente la idea de mapa filosófico. ¿Es posible, y la pregunta entonces es posible un mapa filosófico de la realidad, una realidad que desde el propio sistema se reconoce como una realidad infinita, inagotable, plural,
en Simploqué y contingente precisamente por la materia ontológica general? ¿Hasta qué punto es posible un mapa filosófico y cuáles serían los límites de este mapa filosófico? Claro, está perfectamente apuntado en el sentido de que la compatibilidad, ¿no?, entre la idea de mapa del mundo filosófico y el reconocimiento de bifurcaciones internas, ¿no?, también, ¿no?, en el material filosófico es plena, no es accidental. De hecho, es una de sus claves teóricas, pensamos nosotros, ¿no? Cuando Bueno afirmaba, ¿no?, en el artículo publicado en el Catoblepas en 2005, que el material filosófico no es un sistema clausurado ni cerrado, no está debilitando su carácter sistemático, sino precisando qué tipo de sistema es frente a otras posiciones filosóficas. No es un sistema axiomático deductivo, como una ciencia formal, sino una totalización crítica regida por el principio de Simploqué. No todo está conectado con todo, pero tampoco nada está absolutamente aislado. Claro, y aquí es donde la metáfora del mapa mundi, resulta especialmente pertinente, porque un mapa del mundo no es una fotografía exhaustiva ni un calco del territorio, sino un instrumento de orientación. Selecciona, abstrae, jerarquiza y articula elementos relevantes según criterios determinados. Precisamente por eso admite escalas, proyecciones y recorridos distintos sin dejar de ser el mismo mapa. Del mismo modo, el materialismo filosófico ofrece un marco estructural común: materia ontológico general, géneros de materialidad, crítica al monismo, al idealismo, al espiritualismo, distinciones entre saberes, papel del Estado, etcétera. Así multitud de cuestiones, ¿no? Podemos decir, pues, es un mapa mundial, abarca la práctica totalidad, ¿no?, de la realidad, y dentro del cual no son, o sea, son posibles las modulaciones, desarrollos y bifurcaciones, como vemos, ¿no?, en el transcurso, ¿no?, de los devenires de la escuela. Estas variaciones no lo destruyen, sino que no siempre que no rompan, no destruyen siempre que no rompan sus ejes estructurales. Ahí está, ¿eh? Ahí estoy ya metiendo la mano en el fuego, ¿no?, de tantas cosas, porque aquí no hay relativismo interno ni eclecticismo. Las bifurcaciones no son opiniones libres, sino desarrollos críticos condicionados por nuevos materiales, por nuevos conflictos históricos o por análisis más finos de campos ya abiertos. Como decíamos antes, cuando miembros de la escuela intentan cartografiar algunas áreas, ¿sabes?, para definirlas aún mejor. Lo que queda excluido no es la variación, sino la ruptura de las coordenadas básicas del sistema. Ahí está el meollo. Ahí está el meollo. ¿Y quién determina eso? ¿Dónde está el corte, ¿no?, a partir del cual se da esa ruptura? Por eso, la idea del mapa del mundo filosófico no implica rigidez dogmática, ¿no?, es lo que se puede decir desde nuestras coordenadas, sino orientación racional en un terreno complejo y cambiante. Claro, un mapa no admite correcciones, ampliaciones o nuevas rutas que no lo admita, pues deja de servir, ¿eh? Si no incorporamos, nuevas modificaciones pertinentes, ¿no? Pero un mapa que lo admite todo, sin estructura ni referencias, pues deja de ser un mapa. Ahí está el peligro del asunto. Claro, en este sentido, el materialismo filosófico no pretende decir la última palabra, sino ofrecer una cartografía conceptual robusta que permita situar religiones, ciencias, políticas, éticas, culturas, y no perder la posibilidad de crítica ni de revisión. Vamos, que no hay contradicción entre el sistema y las bifurcaciones que se puedan dar. Hay sistema precisamente porque no está clausurado, ¿no? Esto nos distingue de la filosofía de las ciencias, ¿no? Eh, y hay mapa del mundo, no, que lo haya, no es una suma de tesis dispersas. Ahí está el asunto, sino una estructura capaz de orientarse y reorientarse sin perder su identidad, ¿eh? Ahí es lo que diríamos en ese capítulo, y diríamos las características propias del sistema, ¿no?, desde el que se define ese mapa mundi, ¿no?, esa pluralidad, esa sistematicidad, ese actualismo, esa dialéctica, esa simploqué, ¿no? Esas son cuestiones a tener en cuenta siempre en todos los desarrollos. De acuerdo. Pues hasta aquí un breve repaso de los diferentes capítulos del libro, pero para concluir, con tu permiso,
Me gustaría referirme a una segunda edición del libro que ya sé que ha salido un poco a relucir en algunas de las presentaciones que has hecho del libro de Gustavo Bueno, materializando la filosofía. ¿Qué nos puedes contar sobre esa segunda edición? Sí, pues alguna vez, bueno, se han apuntado, ¿no? En alguna de las presentaciones, ¿no? Que sería interesante hablar contigo, ¿no? Pues otras parcelas del mapa mundi, ¿no? El que acabamos de hacer eh, mención ahora, pues que necesitan o que requieren o que están en proceso de cartografiado, ¿no? Entonces ahora mismo hay polémicas, ¿no? Polémicas dialécticas, ¿no? En torno a lo que es el arte, si es un mito o no, si como hasta ahora hemos dicho con respecto a la cultura, la democracia, la ciencia y tal, se puede hablar del arte en singular y como una realidad totalizadora, o si hay que ir clasificando, ¿no? Las distintas artes y sus características singulares y qué características tienen, ¿no? Etcétera. Entonces, esta polémica está en marcha, hay a la vista, ¿no? Una publicación de un libro de Luis Carlos Martín Jiménez al respecto y veremos si una vez que más o menos están fijados todos los materiales, ¿no? Negro sobre blanco, pues podemos hacer ya una síntesis que ojalá se pudiese incluir en una segunda edición del, del libro y algo que yo también he hecho un poco en menos, que es un índice bibliográfico de referencia, ¿no? Porque al igual que decía Tomás García, ¿no? En la Fundación Gustavo Bueno, que cada capítulo es una pista de despegue, ¿no? Hacia otros destinos, ¿no? Donde ya explorar, ¿no? Y ver más todo ese cartografiado, ¿no? Al que hacemos alusión, pues introducir en una segunda edición un índice bibliográfico que sirva de referencia, ¿no? De hacia dónde volar, ¿no? En esas pistas de despegue, pues también podría ser interesante. Y nada, ya para terminar, ahora a varios meses vista de la publicación del libro y un poco el primer contacto que tienes con las reacciones de los lectores en las presentaciones, etcétera, ¿hay algún cambio que harías en el libro, algo que modificarías, que añadirías, que matizarías un poco más? Sí, inevitablemente, pues precisamente cada vez que te confrontas, ¿no? En una presentación, ¿no? Con el parecer del auditorio, ¿no? Pues te van un poco puliendo o, entre comillas, forzando, ¿no? A que, pues, mejores algunos aspectos. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 2 del que es más netamente referido a lo que es la filosofía, ¿no? ¿Qué tipos de filosofías hay? Otra vez negando, ¿no? La univocidad, ¿no? De la filosofía en singular, pues sí que hay lectores que me trasladan que encuentran cierta dificultad, ¿no? Sobre todo a la hora de entender la coordinación del ego trascendental, de la materia ontológico general eh, y de Mesuí y de sus modulaciones a través de tres etapas históricas, ¿no? Claramente diferenciadas y también de la relación de estos tres términos, ¿no? De estos tres en un sentido o en otro, ¿no? Esto sí me produce un poco cierta dificultad. Se empiezan a ver ahí elementos matemáticos, ¿no? De inclusión de unos en otros y eso. Entonces, sí que estoy, por ejemplo, procurando en las presentaciones pues aclarar algunas cuestiones sobre lo que trata ese capítulo que ya te dan cierta facilidad, ¿no? A la hora de entender lo que ahí está sucediendo. Y a partir de ahí, claro, es importante tenerlo en cuenta porque luego de lo que ahí se habla se está ejercitando en el resto de los capítulos. Pero, como también apuntábamos antes, no pasa nada por decir, oye, voy a pasar a este capítulo sobre la cultura que me inquieta más, ¿no? O sobre la ciencia, ¿no? A ver qué pasa. Y, oye, siempre se puede volver a otro capítulo. No es una novelita en la que te pierdas leas quién es el asesino, ¿no? Tipo Rayuela, ¿no? Y luego descubras de dónde estaban los personajes, ¿no? Viviendo, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cosas siempre un poco te queda la inquietud de haberlo podido un poco explicar más divulgativamente, ¿no? Pero siempre estaba
este listón al que hacemos referencia de no rebajar demasiado, un poco la finura, ¿no?, de la cosa para no recaer en, pues, en una caricatura, ¿no?, del pensamiento de Gustavo Bueno y de la escuela. Básicamente porque la escuela, entre ellos tú, pues me echaríais encima el colmillo. Entonces, claro, ahí eso también es un poco lo que te marca el acabado del libro, pero luego, como bien apuntas, ¿no?, la realidad, ¿no?, el contacto con los lectores, por una parte, te trasladan cierta sensación de aval, porque la gente sí que te traslada la idea de que se deja leer, de que se puede leer cómodamente. Los capítulos no son excesivamente largos. En una hora te lees 2 capítulos tranquilamente y por lo menos tienes unas referencias claras, ¿no?, sobre las cosas mismas. Y, y también recibo comentarios al respecto de que se sorprende la gente al leer capítulos y constatar que están completamente vigentes. Es decir, que lees sobre España y dices, joder, si te parece que ha sido escrito hace 2 semanas, ¿no? Entonces, pues esas dos ideas de que se puede leer y de que la gente percibe la potencia, ¿no?, del sistema, pues también te da la sensación de que la cosa está encajada, está bien, está en sus quicios, digamos, ¿no? Desde luego que sí. Y yo simplemente añadir que la presentación que hiciste en la Fundación Gustavo Bueno, a la que yo no pude asistir, pero que luego pude ver, sí es verdad que personas de muchísimo peso, como Tomás García, Marcelino, comentaron la capacidad de síntesis que habías demostrado y que ellos consideraban que aquí estaban recogidas de un modo muy fiel y muy accesible, ¿vale? En un aspecto como sintético, un panorama muy fiel del materialismo filosófico, y esto insistieron en ello, ¿vale? Entonces, quiero decir que, y esa ha sido también mi impresión, hasta donde yo alcanzo mi conocimiento del materialismo filosófico, esa también ha sido mi impresión cuando he leído el libro la primera vez y luego cuando he vuelto sobre muchos de los capítulos otra vez, ¿vale? Entonces, yo eso quiero ponerlo en valor, quiero decirlo. Te animo también a ver esta presentación que hiciste en la Fundación Gustavo Bueno, también la que hiciste en el canal de Paloma Hernández. Y nada, y por supuesto, a leer el libro. Pues muchas gracias, Rafael. Eso ha sido un privilegio ir caminando juntos como exploradores, ¿no?, por este mapa mundi, aquí en pequeñito, en 200 páginas. Y, como bien dices, pues invitar, perdón, a los lectores, ¿no?, pues a que se sumerjan, porque hay que decir que el materialismo filosófico no ofrece consuelos ni eslóganes. Hay que aclararlo para que nadie se lleve a engaño. No ofrece un mapa para orientarse en una realidad, pues, que es conflictiva, ¿eh? Y en un tiempo de mitos tranquilizadores, orientarse y críticamente ya es una tarea filosófica suficiente. Esas son las herramientas que le ofrecemos en este libro al lector. De acuerdo. Bueno, pues hasta aquí las preguntas y los comentarios. Muchas gracias, Alberto, y por supuesto, enhorabuena por el libro y por haber accedido a responder un poco a estas inquietudes sobre el libro y hacerlo en este canal y en este modesto canal. Así que de verdad que te lo agradezco. Gracias a ti y que nos podamos ver pronto y hacer un brindis. Eso es. Venga, pues un abrazo y vamos hablando. Hasta luego, Rafael.